Nuestro Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando dicen gloria a Dios, tome su lugar, por favor. Si no alcanzó a saludar a su hermano, pues puede saludarlo al finalizar la reunión. Vamos, por favor, libro primero de los Reyes, capítulo 4. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Las Escrituras, la palabra de Dios. Es importante que nosotros atendamos su palabra, porque la palabra de Dios es importante para nuestra vida. Este es básicamente la guía para salvación. Así que si usted tiene el GPS, ábralo, léalo, obedézcalo, y va a recibir no solamente una, dos, sino tres bienaventuranzas, es decir, 3 veces dichoso. Por 3 son 9. Vamos al libro de Reyes, por favor, capítulo 4, verso 1, y vamos a leer también el verso número 7, y vamos a leer el verso número 14. Libro primero de Reyes, capítulo 4, verso 1, verso 7 y verso 14. Esperemos que usted tenga ahí las escrituras y que por medio de las escrituras usted pueda recibir realmente ese rema de Dios que nos alienta en cada momento de nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos bien? ¿Estamos bendecidos? Gloria a Dios. Aleluya. Eso es bueno, ¿verdad? Que estemos pendientes siempre, pendientes de lo que Dios va a hacer. Diga: creo en ti, Señor, y lo que vas a hacer en mí. Mire, Dios nos va a transformar. El trato no es del todo agradable. Dígale a la persona que está a la par: aguántese, porque el trato es personal. Uno quisiera que el trato fuera para todos, ¿verdad? Pero no, a algunos lo trata de diferentes maneras. Dígale a la persona que está a la par: yo tengo mi trato. Amén. Así que el Espíritu Santo está bajo tratamiento. Mire, a David el Señor lo trató de una manera, y luego a su hijo Salomón lo trató de otra manera, y después de Salomón a Jeroboam lo trató de otra manera, que también era descendiente de Isaí. Entonces nosotros nos hemos reunido para recibir de parte del Señor la administración. Por eso es importante que usted traiga este manual, esta guía, para que usted pueda constatar que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Por favor, lea el verso número 1 conmigo, todos juntos. El rey Salomón fue pues el rey sobre todo Israel. Esto nos indica que ya David había expirado. Ya David había sido recogido a la presencia de su Padre Celestial. Entonces delega el reinado a su hijo Salomón. Y Salomón es distinguido precisamente por ser un reinado de paz y ser un reinado de prosperidad. Mire, el anhelo de David era tan grande que él deseaba edificarle una casa al Señor, y en esa casa él quería ver la gloria del Señor. Sin embargo, el Señor le dijo: no es posible que tú la hagas, porque has cometido algunos errores, y el trato va a ser ahora para que tú te esperes, y cuando venga tu hijo Salomón, tu hijo es el que se encargará de edificar. Ahora, ya con todos los materiales de construcción, ya completamente con cada una de las experiencias que Salomón tenía, gloria a Dios. Entonces, ya con todas las experiencias de Salomón, o sea, todo lo que él había adquirido de parte de su padre, podía entonces ahora hacer una clase de edificio donde se glorificara el Padre. O sea, no era un cualquier cuarto, no era edificio, era una casa para el Señor.
ya que David había traído todo el material, pero un material preciosísimo: oro, plata, piedras preciosas, madera fina, todo tenía David. Salomón entonces se encargó de traer los planos y hacer el edificio. Y dice particularmente en la edificación del santuario que no se escuchó ni un solo ruido. Todo casaba en un solo lugar. ¿Notó usted que hice unas ciertas pausas? Esas pausas son importantes para que usted reconozca que este lugar tiene que mantener también orden, que tenemos que entrar en una posición. Sé que este es el lugar, cuando salimos aquí, este lugar se queda vacío y cualquier persona puede entrar, aún hasta robar, y de hecho han entrado y han robado. Pero eso no quiere decir que el que entra aquí sin el orden que el Señor permite se quede sin recibir de parte del Señor lo que tiene que darle a cada uno. El Señor merece reverencia. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿Cuántos están de acuerdo que el Señor merece orden? ¿Verdad que sí? Él merece reverencia, orden, respeto. Que nosotros, si entramos a la casa del Señor, tenemos que entrar, hermano, en el orden de Dios. Porque habían personas que entraban y profanaban el lugar santo, y la gloria de Dios se retraía. Entonces nosotros tenemos que, en lugar de rechazar o repeler la gloria de Dios, tenemos que permitir que con nuestra actitud pueda venir la gloria de Dios. Levante sus manos, por favor. Dígale: Padre, yo no quiero tener una actitud negativa. Yo quiero tener reverencia. Quiero tener orden en tu casa, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo nos habló? Que por el orgullo nosotros, y por no perdonar, muchas veces ponemos en mal a nuestro Dios. Y aún decía: qué mal te he hecho, dice el Señor, para que seas indiferente para conmigo. Mire, nosotros tuvimos una experiencia tan preciosa en el retiro. Fueron 3 días de gloria donde el Espíritu Santo estuvo ministrando, y precisamente fue el tema de Mahanaim. Y fue en momentos de dificultad que Dios se manifestó en la vida de Jacob, pero también fue en momentos de gloria que se manifestó en la vida de Salomón. Se recuerda cuando él ofrece los holocaustos, cuando iba a hacer la dedicación a la casa del Señor. Él no trajo cualquier cosa, él trajo lo mejor. Dígale a la persona que está a la par: siempre a Dios lo mejor. Nunca le vamos a traer al Señor lo que nos sobra. Siempre le vamos a traer todo con excelencia. Él se entregó, Jesucristo se entregó, no 90% ni 50%. El Señor Jesucristo se entregó completamente. Nosotros, cuando tenemos todavía áreas que no hemos rendido, estamos ahí dando un sacrificio no agradable. Pero cuando le decimos: Señor, yo me rindo a ti, son completamente todas las áreas que usted sabe que Dios tiene que ir tratando. Entonces, de tal manera entonces que Mahanaim viene a ser el lugar de campamento de Dios, la reunión no solamente de ángeles, sino también nosotros los necesitados. ¿Cuántos están necesitados aquí? Ahora, note usted que el rey Salomón fue pues rey sobre todo Israel. Entonces hay una característica perfecta respecto a lo que es el Espíritu Santo, y eso es de que el Espíritu Santo también tiene como característica la paz. Salomón viene del nombre hebreo Shalom, que significa paz. El Señor es nuestra paz. Él ha roto todas nuestras cadenas. Él quiere rendir todas las áreas de nuestra vida. Ahora, vea por favor el verso número 7. Salomón pues tenía, ¿cuántos oficiales? 12. 12 nos habla a nosotros de precisamente gobierno. 12 nos habla a nosotros precisamente de planificación, de orden. Y dice que tenía 12 oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno tenía que hacerlo una vez al mes en el año. Entonces quiere decir que la casa de Salomón estaba completamente proveída de alimentos, y cada uno tenía responsabilidad. De esos oficiales, cada uno tenía su responsabilidad durante el año. De tal manera entonces que Salomón lo tenía todo bajo control. Yo quisiera preguntarle a usted, ya que entramos en materia,
Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos de aquí, personalmente a usted, cuántos de aquí tienen planificación y presupuesto para los gastos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo planifico yo mis gastos? Principalmente, ¿qué es lo más importante para sobrevivir en este sistema que tenemos aquí? Gloria a Dios, dar el diezmo, está bien, está bíblico el siervo. Pero primero, ¿qué necesitamos? Nuestro techo, ¿verdad? Nuestra casa. Después de eso, ¿qué necesitamos? Alimento. Y después de eso, ¿qué necesitamos? Ropa. Y después que eso necesitamos vehículo para transportarnos a nuestro trabajo. Entonces, usted necesita principalmente tener presupuesto de su gasto de vivienda. Usted no puede quedarse sin un techo para sus hijos. Que aunque no tengamos que comer, lo más importante es que haya techo sobre la cabeza de nuestros hijos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad que sí? Nos esforzamos nosotros para pagar nuestra renta a tiempo. Nos esforzamos nosotros para pagar la hipoteca de la casa. ¿Verdad que sí? Bueno, enseguida también los alimentos son importantes. Pero si nosotros no planificamos, si nosotros no sabemos administrar bien nuestras finanzas, entonces todo nuestro salario, todo lo que nosotros estemos gastando va a caer en una bolsa rota. Entra por aquí y sale por aquí. Y cuando nos meditamos, nos ponemos a meditar al fin de año y decimos, ¿y en qué se me fue todo lo que gané? En puro pago de intereses, en puras situaciones en las cuales nosotros vemos que nuestra economía no prospera. Ahora, dice el apóstol Juan, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera ¿qué? Y que tengas ¿qué? Buena salud. Entonces, oiga, si mi alma no está bien ministrada, entonces yo no voy a tener buena salud. Y si no tengo buena salud, no voy a tener vida abundante. El evangelio es un evangelio práctico. No solamente nos lleva a las esferas celestiales, porque somos bendecidos con toda bendición celestial en lugares donde está nuestro Señor. Él nos ha bendecido. ¿Cuántos han recibido esa bendición? Espiritualmente somos bendecidos, pero también dice que también nos ha abierto las fuentes de aquí de la tierra para que seamos prosperados en todo. Dice que Jesucristo se hizo pobre, ¿para qué? Enriquecernos. Y esa riqueza no es solamente la riqueza del cielo, es también las situaciones aquí en la tierra. Quizás no como uno piense, sino como el Señor es lo que desea para nosotros. Porque mucha gente quisiera ser rica, pero esa riqueza no le puede llegar porque no es un buen administrador. Entonces, la bendición que Dios va a traer no es una riqueza que te va a entristecer, sino que es una prosperidad en que nada te va a hacer falta y vas a tener para repartir, porque más bienaventurado es dar que. Entonces, cuando yo doy, soy una bendición, pero cuando yo recibo, soy bendecido. Y si el Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir, yo quiero ser bendición. No sé si usted quiere ser bendición. Ahora, ¿cómo podemos entrar en una buena planificación? ¿Cómo podemos establecer un buen presupuesto? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida abundante sin deberle nada a nadie, sin pasar situaciones difíciles económicamente, sin estar poniendo en riesgo nuestra salud por trabajar demasiado o cualquier situación que se nos presente? La palabra del Señor dice que necesitamos sabiduría sobre todas las cosas. Diga a la persona que está a la par, adquiere sabiduría, sobre todo sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si alguna persona necesitada dentro de nosotros, pida ¿qué? Sabiduría. Yo necesito sabiduría para administrar mi presupuesto. Yo necesito sabiduría para administrar los recursos que Dios me da. Salomón entonces entra en una dimensión en la cual le permite la sabiduría tener 12 oficiales, y 12 ya dijimos que nos habla precisamente de gobierno, de organización, de planificación eficaz.
Cada uno de los oficiales era responsable de contribuir materialmente una vez al año, y cada uno de los oficiales tenían ciudades y regiones que administraban. Por favor, vea conmigo el verso número 14. Del 7 al 19, ahí van a encontrar los 12. Pero vamos a ir concretamente al verso 14, que ahí está la persona en particular, que es el orden número 7. Para el séptimo mes del año, le tocaba el turno a, el verso 14 dice, a Ahinadab, hijo de Iddo. ¿En qué región estaba él? Entonces Mahanaim, que es el campamento de Dios, los dos campamentos del Dios Todopoderoso, que nos ama y tiene cuidado de nosotros, y los ángeles, que son espíritus administradores, nos han puesto nosotros para que seamos libres. Si está notando, ahí ponga el significado del nombre de Ahinadab. Ahinadab significa, su nombre, hermano de liberalidad. Número 7 nos habla de perfección. Entonces el nombre de Ahinadab significa hermano de liberalidad. Liberalidad, nos dice el diccionario, una virtud que consiste en distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa. ¿Qué significa? Distribuir generosamente. Diga por favor, distribuir generosamente los bienes sin esperar recompensa. Madres de familia, ustedes cuando las porciones de los alimentos están un poquito escasas, la porción que les correspondía a ustedes, la dividen para los hijos que necesitan, ¿correcto? A veces las madres han hecho esos actos de sacrificio, que la comida de ellas se la dan ¿a quién? A sus hijos. Y ellas se sienten satisfechas aunque no coman, con tal de que coman sus hijos. Entonces Dios también tiene ese mismo espíritu de generosidad. Él quiere darnos. Dice, mío es el oro y la plata. Todas las cosas son de Dios, porque Él lo llena todo en todo. Digamos, ¿qué es lo contrario de liberalidad? Mezquindad. Una persona mezquina es una persona que nunca va a dar y nunca va a extender su mano con generosidad. Siempre va a ver qué es lo que va a recibir a cambio de. Vea conmigo por favor las escrituras. Vamos a ir allá al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, por favor, verso 1 al verso 8. Entonces note que nosotros hemos sido bendecidos por Cristo para que podamos nosotros bendecir con toda bendición espiritual a los demás. Una persona no puede ser generosa si no ha sido libre en su alma precisamente de la mezquindad. Y de eso nos habla esta porción. Capítulo 12 de el Evangelio según San Juan, ¿lo tiene ahí? Versículo 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, diga por favor conmigo, costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Qué fue lo que sucedió? El frasco fue quebrado para derramar ese perfume a los pies del Señor, y el cuarto donde estaban se llenó de esa fragancia. Verso 4. ¿Quién aparece ahí? Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba
a entregarlo, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ¿qué? Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Dígale a la persona que está a la par: cuidado con los cajonazos, dígale. ¿Sabe qué significa ese término, verdad? Es que en las tiendas, es que en los muebles hay un cajón y regularmente ahí se guardan las cosas de valor. Muchas personas están silbando a la izquierda, pero con la mano derecha están sustrayendo muchas cosas. Dígale a la persona que está a la par: Dios nos ve en todo lugar, porque Él es omnipresente. ¿Se imagina usted? Ahora analicemos esto. ¿Se imagina usted que un pariente antecesor de Judas hubiera sido un administrador de la casa de Salomón? ¿Cree que en ese mes que le correspondería, Salomón hubiera tenido completamente la porción? Hubiera sustraído de algo de él. Note, él no se cuidaba de los pobres. ¿Qué era lo que le interesaba? El fruto, el residuo de lo que quedaba en la bolsa, porque él sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, verso 7, dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, a mí no siempre me tendréis. La generosidad y la liberalidad de María hizo que este perfume de nardo puro, que costaba mucho, no lo tuviera en su corazón, sino que lo pudiera derramar a los pies del Señor. Aquel que no era liberal, aquel que no era generoso, tenía una área de mezquindad en su corazón, e inmediatamente dijo: ese es un desperdicio. ¿Le importaban los pobres? No, le importaba la ganancia que obtenía. De tal manera entonces que una persona no puede ser generosa si no ha sido libre en su alma de toda mezquindad. Dígale a la persona que está a la par: vamos a ser liberados en esta tarde de toda área negativa. Entonces, veamos la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a Isaías. Acompáñeme allá a Isaías, capítulo número 61. Libro de Isaías 61 y versículo número 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Cuántos desean ser ungidos? Mire, yo deseo ser ungido. ¿Sabe para qué deseo ser ungido? Para traer buenas nuevas a los afligidos. En una oportunidad que estaba pasando un momento de estrés, un momento de dificultad en mi alma, estado de ánimo, el Señor me juntó con una persona que me hizo reír tanto, y me reí y me pasé riendo en esa semana, a pesar de que las 2 semanas anteriores habían sido puras luchas. Y le dije: Señor, ¿y por qué ese gozo que me trajo la alegría de esta persona y me hizo reír? Y me dijo: es que yo no quiero que vayas a ministrar tu tristeza sobre el pueblo. El pueblo tiene demasiada tristeza, demasiados problemas para que tú vengas a cargarlo con los tuyos. Mire cómo Dios nos ministra. ¿Acaso nosotros como padres le estamos contando nuestros problemas a nuestros hijos? Dígale a la persona que está a la par: si vas a comentar algo, coméntalo con sabiduría. A veces los padres de familia están hablando de sus problemas y los hijos, mire, están captando: mi papá para la renta, hoy no pagó el carro, ¿y cómo va a ser ahora? Y los hijos empiezan a cargarse. Nosotros como adultos somos responsables de su estado anímico, es decir, que su alma no se cargue con las presiones de los adultos, que ellos puedan disfrutar la infancia. Yo creo que la infancia es una de las etapas más preciosas del ser humano. No sé si usted está de acuerdo en eso.
¿Verdad que uno no se preocupa de nada cuando está niño? Ni qué va a comer, ni dónde va a dormir. Uno no se preocupa ni siquiera ni del color de la ropa, si le va los zapatos, los calcetines, no hay problema. ¿Verdad que no? Crece uno de adulto y anda buscando, ¿verdad?, que le vaya el color de la corbata al pantalón, o las hermanitas, ustedes saben, ¿verdad?, que le vaya los accesorios precisamente a los collares, al reloj, la cartera, los zapatos. ¿Verdad que es un mundo así como de complicación del adulto? En cambio el niño está tan tranquilo, y aún en los problemas él inmediatamente busca soluciones prácticas. Por eso el Señor Jesucristo decía: de los tales como ellos es el reino de los cielos. Que tenemos que tener un corazón de niño, que tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que hacer por ser ungidos del Señor es traer buenas nuevas a los afligidos. Número 2, nos ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas están quebrantadas de corazón en esta tierra? ¿Oyó la última masacre que sucedió aquí en California? ¿En dónde fue? Laguna. ¿Cuántos mataron? 8. Y hasta se conmueve, ¿verdad? El jefe de policía que está dando el reporte se conmueve porque dice: un padre peleándose con su esposa por la custodia de su hijo, mientras su hijo en ese mismo momento estaba en la oficina del director de la escuela, esperando que uno de sus padres lo fuera a recoger, y ninguno de los dos estaba vivo. Y se conmovió él, y no podía ni siquiera leer la parte policíaca del reporte, porque estaba bien impactado de esa situación. Un esposo airado con una custodia y una pelea tan fuerte. Ellos no se estaban poniendo a pensar en el niño, ellos se estaban poniendo a pensar en el orgullo. Ellos estaban poniéndose a pensar en la satisfacción que causa vencer al rival. He de suponer yo que si tuvieron un hijo era porque se amaban. ¿Dónde se quedó el amor? El amor se puede diluir con indiferencias. El amor se nos puede perder también a nosotros espiritualmente en el servicio, siendo indiferentes, haciendo las cosas con indolencia. Y en el servicio nosotros tenemos que tener fervor de espíritu. En el servicio, diga por favor, en el servicio tenemos que ser fervientes en el espíritu. En otras palabras, mire, chispudos. Si estamos sirviendo ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dele una ofrenda de palmas al que merece la gloria. Hay personas afligidas que necesitan que se les diga las buenas nuevas. Hay personas que están quebrantadas de corazón, que necesitan que usted vaya a vendarlas. 3, proclamar libertad ¿a quién? A los cautivos. Y ahora se ve muy bien esta causa de los cautivos. ¿Sabe de esas personas que están usando los grilletes electrónicos, que ni para bañarse los quitan, y que empieza a sonar si se mueve, creo que son 100 millas alrededor? Esas personas que han perdido su libertad, puede ser económicamente, porque se metieron a compromisos económicos, y el que presta se hace cautivo del que le prestó. Dice el libro de Proverbios: si saliste fiador de alguien, corre, porque le vas a dar aún hasta el colchón donde duermen. Dígale a la persona que está a la par: no le debamos nada. Eso es lo que dice Romanos, que nosotros al que tributo, si hay que pagar los impuestos, hay que pagarlos. Hay gente que se duele y dice: tengo que pagar. Pues sí, tiene que pagar impuestos por lo que ganó. Y el sistema tributario aquí es uno de los sistemas de recaudación de impuestos, uno de los sistemas mejores sincronizados de todo el planeta. Aquí la gente puede escaparse a cualquier responsabilidad, pero pagar sus impuestos, ahí está planchado. Diga ouch.
Otro sistema que también es para planchar es el sistema de, ¿cómo le llaman? El child support, ¿cómo se llama? Aleluya. El sistema de manutención infantil. Si no paga, hermano, esa es una deuda que se va acumulando hasta por intereses. Del trabajo le sacan el cheque literalmente. Y muchos dicen, hagamos el negocio debajo de la mesa para no andar pagándole a la doña, dice. Mire, este sistema es un sistema que lleva a la gente a la cautividad. Pero el Señor nos dice que nosotros debemos de proclamar ¿qué? Libertad. Luego dice también, número 4, y liberación a los prisioneros, es decir, una apertura a los atados. Versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahí sigue hablando del día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, una corona, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea ¿qué? Glorificado. Y eso era lo que significaba el reinado de Salomón. Un reinado donde el afligido venía y recibía buenas nuevas, donde el quebrantado de corazón venía a ser vendado, donde el cautivo recibía libertad, donde el prisionero recibía liberación, donde se anunciaba el año favorable del Señor, donde aquel que se sentía triste le cambiaban esa corona de ceniza y le ponían una corona con aceite de alegría. ¿No eso significa para nosotros el Evangelio? Que estamos todos desordenados, todos vacíos, sin paz y sin esperanza. Y ahora mírele el rostro a la persona que tiene. Mírele el rostro. Si no le ha cambiado, dígale, te falta un poquito, dígale. Ahí la llevamos, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces vemos nosotros que el reinado de Salomón fue próspero precisamente porque era libre. No se conoció guerra durante todo el reinado. Reinó 40 años. Paz, prosperidad. David ya había peleado las batallas por él. Hoy estamos en la era del Espíritu, el Espíritu Santo, donde Cristo peleó las batallas por nosotros. No en la cruz del Calvario venció al enemigo, pues. Y ahí despojó no solamente al imperio de la muerte con las llaves para darnos vida, sino que también dice que Él llevó nuestros dolores. Él sufrió quebrantado en su cuerpo para que nosotros por sus llagas fuéramos sanados. Dígale a la persona que está a la par, hay beneficios en la muerte de Cristo. No solamente para tu cuerpo, también para tu alma y para tu espíritu. Entonces el deseo del apóstol Juan era de que sean prosperados en su alma, que sean prosperados en su economía y que tengan una buena salud. Jesucristo mismo dijo, yo quiero que tengan vida, pero no cualquier clase de vida, sino que tengan vida en abundancia. De esa manera entonces Salomón, por haber recibido ya ahora la liberación de parte de su padre, él podía ser próspero. Entonces en Mahanaim vemos a Abinadab, que significa hermano de liberalidad, quien fue una persona buena administradora. Vaya por favor conmigo a Éxodo capítulo 35. ¿Estamos ahí? Éxodo 35 versículo 4. Entonces cuando nosotros hemos sido libres, tenemos un corazón generoso en la obra de Dios. Note por favor, versículo número 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo. No fue Moisés, ¿notó usted? Fue una orden del Señor. Tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, traiga como ofrenda al Señor, ¿qué cosa? Oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado. Verso 9, piedras de onís. Ahora,
Vean el verso 20, por favor. Desde el 10 hasta el 20 usted ve los obreros para el tabernáculo. Pero en el verso 20 dice: entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón, o más bien impulsó, ¿verdad? Y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron. Y ahí da la descripción de lo trajeron. Todo aquel que podía hacer una contribución, las mujeres hábiles, y todas las mujeres, dice, cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Versículo número 29, por favor. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para la obra del Señor, había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda. ¿De qué manera? Voluntaria al Señor. Pregunto, ¿en dónde estaba viviendo el pueblo de Israel cuando el Señor le pidió una ofrenda? ¿En dónde estaban? Y sería el lugar menos indicado para pedir una ofrenda, porque nadie trabajaba. Claro, hacían sus negocios. Los egipcios también les dieron también sus buenas ganancias para que salieran, dice en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que los empujaban y los apresuraran a que salieran, y les daban oro, plata y muchas cosas. Pero la gente podría decir: ¿por qué nos está pidiendo Dios ahora si estamos en el desierto? ¿Cómo está la economía en el mundo? Difícil, puros números rojos. No se sabe ni por dónde ni cómo hacer para salir el fin de semana. ¿Cómo vamos a terminar el mes? ¿Cuál es nuestra ganancia? Tenemos más deudas que ganancias. Pero Dios quiere glorificarse. ¿Con quiénes? Con aquellos que han sido libres. Vaya por favor al libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, por favor, y verso 1. Ahora, los libres tienen un corazón generoso en la obra de Dios. Usted tiene que ser impulsado por el Señor para dar con liberalidad. Libro primero de Crónicas, capítulo 29, verso 1. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea: mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombre, sino es para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, y así sucesivamente. Piedras de alabastro en abundancia. Verso 3. Y además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que ya he provisto para la casa del Señor. Vea por favor el verso 6. Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y de centenares, con los supervisores sobre la obra del rey, ofrecieron, ¿de qué manera? Voluntariamente sus donativos. Y para el servicio de la casa de Dios dieron 5,000 talentos y 10,000 monedas, y así dan sucesivamente todos los que tenían piedras preciosas. Verso 9. Entonces el pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Dígale a la persona que está a la par: cuando nos toque el turno, hagámoslo voluntariamente. Nadie sea movido por obligación. Nadie sea comprometido en una necesidad y en una situación en la cual voy a tener que hacerlo. Tenemos libertad de Cristo, y
Y Dios no te va a pedir más de lo que tú no puedes. Dios te va a pedir lo que Él sabe que tú puedes dar. Ahora, no solamente hay que demostrar nuestro amor a la casa del Señor, sino que también tenemos que hacerlo con una manera de calidad. Por favor, vaya al libro de Lucas o Evangelio, Lucas capítulo 21. Y verso 1. Porque Dios nos ha hecho libres en Cristo para poder ser buenos administradores de la gracia de Dios. El Evangelio es buenas nuevas. Y el Evangelio incluye no solamente el perdón de pecados, la sanidad para nuestro cuerpo, sino que también la liberación. ¿Lo tiene ahí? Vamos al verso 1. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Dice aquí son blancas, monedas de menor valor, de 128 de un denario, valían muy poco. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda, ¿qué cosa? De lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. De tal manera entonces que cuando uno ha sido libre, puede dar con generosidad. Yo no le estoy pidiendo nada. Yo todo lo que deseo es que usted en realidad entre a la vida abundante. Que no esté usted ahí: no me alcanza, no tengo, hoy no, mi hijo, mañana, no se puede ahora. ¿Sabes cómo estamos viviendo? No, porque su Padre Celestial lo ha bendecido con toda bendición celestial. Mire lo que es la iglesia, por favor. Vamos a Hechos capítulo 4. Tengo otra porción más y con eso vamos a concluir, porque quiero ministrar lo que Dios ha puesto en mi corazón para usted. 4:34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Cómo se llama esto en el mundo? Se llama welfare, donde toda la gente llega. Tengo un hijo, dice. No sé cuántos dan por hijo ahora, 200, 400. Tengo 2, dice, ya son 800. Tengamos otro, tengamos el tercero el otro año, dice, llevan 3. Como que si eso fuera todo el sistema. Entre más hijos, más ayuda del gobierno. Entonces, ¿de dónde está nuestra dependencia? ¿Del welfare o de Dios? ¿De las estampillas de comida? Mire, tan sofisticado está el welfare ahora que ya se puede comprar hasta zapatos con esa tarjeta. Se puede comprar de todo ya. Como son tarjetas, ahora ya se pasa la tarjeta en cualquier lugar y ahí se recibe La iglesia no puede caer en eso. La iglesia tiene que apoyar a los necesitados. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 20, siempre de Hechos. ¿Estamos ahí? Pueblo de Dios, Dios nos ha bendecido en este país. Nosotros que venimos de Centroamérica, los hermanos que vienen de México, saben de las luchas económicas que se pasan. Y Dios nos ha traído a este lugar, no simplemente para bendecirnos económicamente, sino también para hacer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Él en su palabra: los campos están listos para la cosecha.
Dice: pedid al dueño de la mies que envíe obreros. Y a él le dolió en su corazón porque vio a Israel como ovejas sin pastor. Mire, la gente no sabe dónde ir. Me tocó el corazón esta noticia. Agarraron a 10 indocumentados. Y no sé, el Espíritu Santo pudo haber puesto en su corazón a los oficiales. Era fin de semana, iba a ser el siguiente un día feriado, lunes. Y dijeron: estos 10 aquí, estamos cansados de hacer el reporte y hacer el booking que le llaman, ¿verdad? Estamos cansados. Y le dijeron: ¿tienen familiares aquí? Llámenos que los vengan a recoger. Y todos llamaron a sus familiares, amigos, conocidos. Eran 10 y solamente 9 tenían familiares. Una sola persona llamó al consulado de su país y estaba cerrado. Una sola amistad, una sola persona que hubiera recibido esa llamada y le hubiera dicho: vente, y la hubiera ido a recoger, ella estuviera aquí. A veces las bendiciones se pierden así, ¿verdad? Porque las oportunidades no van a tocar 2 veces. Dios nos ha bendecido, pero no es para quedarnos con esa bendición. Y no me refiero simplemente a lo económico, me refiero a lo espiritual, a la gracia que Dios nos ha dado. Mire por favor este lugar. Mírelo con ojos así, grandotes, ojos de video, mire alrededor. ¿No es una gran bendición tener un lugar propio? ¿Estamos limitados a tiempo? No. ¿Estamos limitados a reuniones? Tampoco. Podemos hacer reuniones cuantas querramos. Podemos hacer aún hasta retiros aquí mismo. Esta es una bendición de Dios. Pero también hay lugares, véanlos por favor, hay lugares que necesitan ocuparse ahí. Creo con todo mi corazón que Dios nos ha puesto aquí, no para que nosotros nos pastoreemos a nosotros mismos y nos sintamos bien bendecidos y tengamos prosperidad y conozcamos el bienestar y disfrutemos de una vida abundante. Pero las personas que están allá afuera, ¿qué de ellas? Personas que nosotros oímos en las noticias, personas que nosotros podemos oír las conversaciones en el supermercado, en la lavandería. A veces Dios te permite que dejes el vehículo ahí a un lado y tomes el transporte público para que te des cuenta de las necesidades. Hace mucho tiempo que tal vez no te has subido a un autobús, pero en ese autobús hay muchas conversaciones de gente necesitada. En las lavanderías hay personas que están necesitadas y de repente Dios permite que tu lavadora no funcione. Fíjese, estaba oyendo yo esto que me fascinó, la historia de esta señora Cochran. Dijo: todos sus empleados domésticos le quebraban los platos. Y digo, tanto que me lo quiebran, voy a inventar un lavaplatos. Inventó lavaplatos. Y la compañía que ella formó, ella murió creo que a los 78 años, ¿verdad? Murió y ella fue, perdón. A los 79 ella había fundado ya su compañía, la vendió y hizo disfrutar a la mayoría de personas que ya no tienen problemas de lavar sus platos, lo meten en la máquina ahí. Mire cómo benefició a los oficios domésticos de las mujeres. Dios nos ha bendecido a nosotros con inteligencia, porque nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición celestial, no solamente allá arriba, sino aquí en la tierra. Usted puede regresar esta tarde, usted puede regresar a su casa, usted puede disfrutar de una paz que el vecino no tiene. Pero ¿cómo no se la comparte a él? Usted puede ir al día siguiente, el día de mañana, a su trabajo, pero con una tranquilidad en su mente, mientras el otro tiene un gran dolor de cabeza, una cruda realidad de que es un borracho. Y usted mire, sobrio, usted tranquilo, reposando en la promesa de Dios. ¿Será que Dios quiere eso solo para nosotros? No.
Nosotros somos la continuación del ministerio de Cristo. Por eso dice el 20 y versículo número 35: en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quiere ser usted bendición o quiere ser bendecido? De hecho ya somos bendecidos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos bendijo. Pero yo quiero ser una bendición para una persona necesitada. Incline su rostro ahí donde está, por favor, y deje que el Espíritu Santo lo haga sensible a la gran responsabilidad que tenemos, no solamente en nuestros recursos económicos, sino que también en los recursos espirituales. Jesús dio instrucciones a los discípulos y les dijo: hay ovejas perdidas, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Número 1, sanad enfermos. Número 2, resucitad muertos. Número 3, limpiad leprosos. Número 4, expulsad demonios. Y ahora dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo quisiera invitar, iniciando con mis hermanos ancianos de la congregación, a que vengan hoy aquí, por favor, a mis hermanos ancianos, y que unjan sus manos con aceite. La palabra de Dios dice: si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, orando por cada uno de los necesitados, porque la oración del justo puede mucho. Así pues, dice también: si hubieran pecado, les será perdonado. Cuando ungimos con aceite en el nombre del Señor, se evidencia el ministerio de Cristo. Dice también que al orar por Él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Yo quisiera invitar hoy, en el nombre de Jesús, a aquella persona que se ha sentido físicamente enferma. El Señor nos ha dicho: sanad a los enfermos. Quisiera invitar a aquella persona que ha recibido un diagnóstico, que tiene una dolencia, algo que quizás usted públicamente no podría decir de lo que está adoleciendo, pero si cree, al que cree, dijimos, todo le es posible. Por favor, venga hoy aquí al altar y vamos